Hola chicos, ahora nos encontramos en el curso de razonamiento verbal cuarto de secundaria. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ubicar en la página 110 de su libro de razonamiento verbal, ya, 110, con el tema de lectura crítica. Cuando hablamos de lectura crítica, abarca una serie de textos, ¿ya? De textos. En este caso, vamos a mencionar los textos argumentativos. Este tipo de textos tiene como finalidad convencer al lector, ya que ahí el autor del texto plantea una opinión, un comentario, ¿ok? Y esa opinión o comentario recibe el nombre de tesis, ¿ya? ¿La tesis qué es? Es la opinión o comentario que el autor realiza en el texto. Mientras que el argumento son las razones o motivos por el cual el autor opina de esa manera. ¿Ok? Opina, es la razón o motivo. Si yo dijera quizás, Mateo es el mejor alumno del salón, ¿cuál es mi opinión? Mi tesis, Mateo es el mejor alumno del salón. ¿Ok? Si yo quiero añadirle un argumento, puede ser, Mateo es el mejor alumno del salón porque obtuvo las más altas calificaciones. Entonces, mi argumento, ¿cuál sería el argumento de ese texto? Porque Mateo es el mejor alumno del salón. Recuerden que el argumento es el porqué de la tesis. Porque obtuvo la mayor calificación, ¿no? Obtuvo la mayor calificación. Entonces, ese sería el argumento, ¿ya? Tesis, la opinión y el argumento, el porqué de la tesis. Entonces, eh, vamos a encontrar esos dos elementos en los siguientes textos, ¿ya? Texto uno. Si el universo fuera infinito, no existiría la noche. Un universo infinito implica un número infinito de estrellas. Y no importa hacia dónde mirásemos los cielos de esas noches, siempre encontraríamos una fuente de luz. Todo sería luz. Aquí el autor plantea una opinión. ¿Qué opina? Sobre el universo, ¿no? Dice, si el universo fuera infinito, no existiría la noche. ¿No? ¿Por qué? Y te da un argumento, ¿no? Un universo infinito implica un infinito número de estrellas. ¿Ok? Si él dice, si el universo fuera infinito, habría también estrellas infinitas, ¿no? Todo estaría de estrellas. Entonces, las estrellas generarían luz. ¿Y qué ocurriría? Que no habría, ¿qué cosa? No habría noche, estaría iluminada de estrellas. Entonces, es lo que plantea el argumento. Texto, ¿cuál es la opinión? Si el universo fuera infinito, no existiría la noche. Es decir, si lo sintetizamos, para el autor, el universo no es infinito. Y luego plantea sus argumentos, ¿no? ¿Qué información adicional permitiría tener una opción más informada del argumento del texto? Entonces, vamos a reconocer ambos elementos para dar con la respuesta. ¿Cuál es la tesis del autor? Si el universo fuera infinito, no existiría una noche, pero si el universo fuera infinito, no existiría la noche. Hasta ahí, nada más sería la tesis. Eso es lo que opina el autor. ¿Ok? Ahora, el argumento. ¿Por qué opina de esa manera el autor? Y es lo que plantea, dice. Un universo infinito implica un número infinito de estrellas. ¿Ok? Y no importa hacia dónde mirásemos los cielos de esas noches, siempre encontraríamos una fuente de luz. Ese es el argumento y lo vamos a resaltar de otra manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué información adicional nos permitiría tener una opción más informada del argumento? Según el argumento del autor, te dice que el universo, si fuera infinito, tendría una gran cantidad de estrellas infinitas. Ese es el argumento. Entonces, ¿cuál de las alternativas nos permitiría fundamentar ya nuestro argumento? Más que fundamentar, no reforzar nuestro argumento. ¿Cuántas estrellas existen en el universo actualmente? Esa información nos podría eh, dar un mejor fundamento a nuestro argumento. Veamos. ¿Cuál es el historial académico y la profesión del autor del texto? Para nada, porque nuestro argumento tiene que ver con la cantidad de estrellas. C. ¿Qué tanto disminuye la intensidad de la luz según la distancia? No, no tiene nada que relacionado con la cantidad. D.
¿Por qué el autor pone noches entre comillas? Menos, ¿no? ¿Con qué frecuencia las estrellas mueren y dejan el brillar? Tampoco. Entonces, la información que nos permitiría, digamos, fundamentar más o añadir más contenido a nuestro argumento sería la ¿cuántas estrellas existen en el universo actualmente, ¿no? Porque el autor, uno de su argumento dice, como el universo, ¿no? Se dice que es infinito, entonces también debería haber infinidad de estrellas. Y para reforzar eso, nos serviría mucho saber cuántas estrellas existen en el universo, ¿no? Eso nos permitiría saber si su opinión del autor es correcto o no. La respuesta sería la A. Texto 2. Es preciso dejar de lado una gran cantidad de prejuicios históricos, culturales y científicos para poder examinar con prudencia, respeto y seriedad los conocimientos del chamanismo y los sistemas médicos indígenas. ¿Cuál es la opinión del autor? Creo que es casi todo el texto, ¿no? ¿Qué te dice? Que nosotros debemos dejar de lado nuestros prejuicios, ¿ok? Nuestros prejuicios, nuestra forma de discriminar. ¿A quién? A los a los que realizan la medicina natural, como quienes, como los indígenas y los chamanes. Dejemos nuestros prejuicios para poder, ¿qué cosa? Entender, aprender. Entonces, señala la opción que de ser cierta refuerza mejor el argumento. ¿Cuál es la tesis que debemos dejar? ¿Ya? La opinión es que debemos entender, debemos dejar, ¿ya? O analizar con prudencia los conocimientos de los chamanes y los médicos indígenas. Esa es la tesis. Ahora, mi argumento, que debemos dejar sus prejuicios. Entonces, señala la opinión que de ser cierta refuerza mejor el argumento. Tan pronto como María dejó de tratarse con el chamán de los chamanes y recurrió a un cardiólogo, mejoró notablemente. No, no tiene nada que ver. ¿Por qué? El texto nos habla que los chamanes tienen un conocimiento sobre la medicina y por tal motivo, para aprender debemos dejar nuestros prejuicios. Nada que ver. ¿Un chamán fue arrestado por el estafa a fines del año pasado? No. La aspersión, el cuy y el huevo son tres métodos de tratamiento chamánico. Sí, pero no hace referencia sobre, mm, digamos, entender o comprender con respecto a sus conocimientos de medicina. La D, un médico occidental se asoció, que decir, se unió con un médico indígena y ambos descubrieron con éxito un tratamiento efectivo para la artritis. ¿Ok? Entonces, creo que esta sería la respuesta. ¿Por qué? Porque dice un médico occidental. Un médico, por sí, si sea occidental, oriente, como sea, es un médico, es una persona que utiliza sus conocimientos científicos. ¿Ya? Se unió con un médico indígena, tiene sus conocimientos en base a la práctica, al empírico, ¿no? A la experiencia. Y ambos descubrieron con éxito el tratamiento efectivo para la artritis. Quiere decir que ambos tienen sus propios conocimientos, ¿no? Se unieron, ambos respetaron, en este caso el médico occidental respetó sus conocimientos sobre medicina y encontraron una solución a esta enfermedad. ¿Ok? Esa idea permitiría reforzar el argumento del autor. ¿Y cuál es el argumento? Que debemos dejar nuestros prejuicios con respecto a estas personas. La respuesta sería la D. Texto 3. Me temo que los defensores del uso incondicional de la marihuana sean finalmente los mejores proveedores de argumentos a favor de su prohibición. No se puede ignorar que un niño o un adolescente no es apto para un consumo sin guía de una sustancia que potencialmente lo puede volver adictos, por lo que es tan inaceptable su libre disposición a manera de producto inofensivo. Y me temo que numerosos adultos no tengan en nuestra sociedad más que 12 años de madurez psicoafectiva. ¿Cuál es la tesis que está opinando el autor con respecto al consumo de la marihuana? ¿Qué te dice? Que en la sociedad no están preparados, ni los niños ni los adultos, porque no alcanzan una madurez psicoafectiva. Esa es la opinión del autor. ¿Qué premisa se puede considerar como la tesis? Veamos. ¿Se debería poder disponer libremente de cualquier producto? No, para nada, dice en el texto.
¿Legalizar la marihuana haría tan barato este producto? Según el autor del texto, no, no habla nada sobre los costos, ¿ah? El uso incondicional de la marihuana es dañino, pues muchas personas no están capacitadas para manejar sus posibles consecuencias. Esta sería la respuesta, ¿no? Dicho de otra manera, lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que el uso incondicional de la marihuana o el consumo de marihuana no sería adecuado, ya que los adolescentes o adultos no alcanzan una madurez psicoafectiva. Texto 4, ¿ya? En el texto 4 nos dice, a ver un momentito, ok, entonces en el texto 4, ¿ya? Para ir terminando con esto, texto 4. En los años 80, la industria musical consideraba impensable una fusión entre el rap y el llamado rock pesado. Estilos no solo divergentes, sino propiciadores de formas de vida beligerantes entre sí. Quiere decir que eran dos formas de vida distintas, dos formas musicales distintas entre sí. Run DMC y Aerosmith dieron el primer paso hacia la cooperación colectiva. Como dices, ¿cómo? Ciertamente la solidaridad fue incentivada por un millonario contrato. ¿Cuál es la intención del autor con este texto? Ojo que el autor plantea dos formas de música distintas, ¿no? Que se unieron, ¿no? Y menciona los dos grupos. Y luego menciona al final que esa unión fue incentivada por el dinero. Entonces, ¿cuál es la intención del autor? Relatar la fusión entre el rap y el rock pesado, dar un ejemplo de la fusión de estilos a partir del trabajo en conjunto entre Ram DMC y Aerosmith, criticar irónicamente la pérdida de un estilo auténtico debido a interés comercial, rechazar la fusión de los estilos divergentes o proponer un reconocimiento monetario a los artistas. ¿Cuál es la intención? La respuesta sería, es que da una crítica irónica, dice, ¿cómo es que se han unido, no? Dice que fue incentivada por el dinero, es decir, pierden su estilo, que eran totalmente distintas, contrapuestas. ¿Por qué? Por un interés económico, comercial. ¿Qué información adicional es necesario conocer para emitir un mejor juicio? Ojo que el autor dice de este texto que se unieron solamente por un interés económico, comercial. Entonces, ¿cuál de estas ideas nos permitirían entender mejor esa opinión? Aerosmith y Ram crearon un estilo artísticamente apreciable. Si Aerosmith y Ram se encontraban en problemas económicos antes de su fusión. Si Aerosmith y Ram propusieron la creación en conjunto antes de firmar el contrato. Si el contrato millonario llegó a ser firmado por ambos grupos. Si los managers de Aerosmith y Ram fueron los que propusieron el contrato millonario. La pregunta, ¿qué información adicional es necesario conocer para emitir un mejor juicio? ¿Cuál es mi juicio? Que ellos se unieron solamente por interés económico. Entonces, la información debe estar relacionada al interés económico. ¿Ya? Entonces, para dar un mejor juicio, una valoración adecuada, la respuesta sería, veamos, ¿ya? Si Smith y Ram propusieron la creación en conjunto, o sea, es decir, si ellos decidieron unirse, ¿ok? Unirse, ¿ya? Pero, dice, antes de firmar el contrato, es decir, antes de que ellos vean la unión económica, ¿no? Entonces, esa información me daría a mí para dar un mejor juicio. Es decir, si se unieron solamente ellos de manera voluntaria para experimentar o se unieron sabiendo la ganancia económica. Entonces, la C me permitiría a mí dar un mejor juicio. ¿Ok, chicos? Entonces nos quedamos hasta aquí. Su tarea sería el texto 5 que pertenece a la 111 y la página 112 y parte de la 113. ¿Ok? Esta sería su actividad para la próxima semana. Desde el texto 5, 6, 7, luego en la página 112, ¿ya? Texto 1, texto 2, ¿ya? Esas serían sus tareas. Nos vemos hasta la próxima semana, chicos.